Suecia finalmente se acaba de convertir de forma oficial en el miembro número 32 del bloque de la OTAN, en el nuevo miembro junto a Finlandia. Esto después de que en el 2022, justamente semanas después de que Putin ordenara la invasión a Ucrania, los dos países decidieran entrar al bloque de la OTAN y romper su política de neutralidad que histórica y tradicionalmente tenían entre Occidente y Rusia. Abróchense los cinturones, peregrinos, porque en el video del día de hoy precisamente vamos a abordar a fondo todo este tema que tiene que ver con la adhesión del nuevo miembro de la OTAN de Suecia, pero además les estaré dando todos los detalles al respecto y más que nada les estaré platicando qué viene para Suecia, qué viene para la OTAN y además esta adhesión de Suecia a la OTAN ayuda a alguien que seguramente ustedes no se imaginan. Si pensaron en Ucrania, pues efectivamente la entrada de Suecia ayuda a Ucrania porque ahora los suecos podrían enviarle muchos de sus aviones Gripen de combate a Ucrania, ahora que ya tienen la cobertura de la Fuerza Aérea de la OTAN. Pero aguarden y pónganse cómodos porque a continuación les voy a platicar todo esto y mucho más al respecto de la adhesión de Suecia como nuevo miembro del bloque de la OTAN. Hay que decir que todo este proceso muy largo de Suecia para ser aceptada finalmente en la OTAN concluyó el día de hoy con la visita a Washington del primer ministro sueco Ulf Kristersson, en donde dio entrega de la documentación final al Departamento de Estado de Estados Unidos encabezado por Antony Blinken. ¿Por qué esto era necesario, peregrinos? Bueno, recuerden que el proceso para que cualquier país se sume a la OTAN primero es obviamente cumplir con todos los requisitos para entrar al bloque. Después, el parlamento de cada uno de los países miembros de la OTAN deben de aceptar la entrada del nuevo miembro. Después, el líder, presidente o primer ministro de todos los países de la OTAN deben de firmar la adhesión del nuevo miembro. Después, el país que va a entrar a la OTAN debe de firmar la documentación final y después todos esos documentos y firmas serán entregados en Washington para que el país líder de la OTAN, Estados Unidos, apruebe finalmente la adhesión. Bueno, el día de hoy con la visita de Ulf Kristersson a Washington, ese proceso terminó. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, recibió y se reunió con Ulf Kristersson, con el primer ministro sueco, y ambos dijeron en conferencia de prensa que todo había cambiado en el mundo cuando Putin decidió invadir Ucrania, refiriéndose a que dos países histórica y tradicionalmente neutrales como Suecia y Finlandia, a partir de ese hecho y ese lamentable acontecimiento de la invasión de Rusia a Ucrania, decidieron dejar su política de neutralidad y decidieron entrar a la OTAN. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, junto a Kristersson, dijo que esto es un gran revés en contra de Vladimir Putin, porque mencionó que Vladimir Putin ha estado dedicándose a debilitar al bloque de la OTAN y a evitar también que se haga mucho más fuerte y sólido, esto con la entrada de nuevos miembros. Aseguró Antony Blinken, Vladimir Putin, con la entrada de Suecia y Finlandia al bloque de la OTAN, ahora ha quedado más en ridículo que nunca, porque no solamente no logró hacer que la OTAN se dividiera, sino que por su culpa ahora la OTAN tiene dos nuevos miembros y uno de ellos, que es Finlandia, comparte más de 1.300 kilómetros de frontera con el Kremlin. Con la entrada de Suecia al bloque de la OTAN, ahora los ciudadanos suecos tienen el derecho de activar el artículo 5 del bloque de la OTAN. ¿De qué se trata el artículo 5 para todas aquellas personas que no lo sepan, peregrinos? Bueno, básicamente el artículo 5 de la OTAN dictamina que en el dado caso de que alguien ataque a un país miembro de la OTAN, todos los demás deben de acudir a su defensa. Ahora Suecia, si es atacada por ejemplo por el Kremlin, todos los demás miembros de la OTAN, los demás 31 países, deben de acudir a su rescate. Es por eso que muchos aseguran que cuando Ucrania se una a la OTAN no habrá más invasiones rusas al territorio ucraniano, porque en ese caso, en el caso de que Rusia invadiera Ucrania, siendo Ucrania ya parte de la OTAN, Rusia se tendría que enfrentar a todos los miembros.
Precisamente el Kremlin ha dicho en repetidas ocasiones cuando se aceptó en el Parlamento húngaro que era Hungría, recordemos, el último país que faltaba para aceptar la adhesión de Suecia al bloque de la OTAN. Desde ese momento, cuando era inminente ya la entrada de Suecia a la OTAN, Vladimir Putin reiteró que Rusia iba a llevar a cabo medidas para contrarrestar, medidas militares tácticas para contrarrestar la entrada de Suecia al bloque de la OTAN, pero no se han dado detalles al respecto. Lo mismo dijo Putin el año pasado con la entrada de Finlandia y no pasó absolutamente nada. Para todos los miembros de la OTAN, sobre todo para Estados Unidos, era importantísimo que la entrada de Suecia al bloque de la OTAN se diera a principios de este año, sobre todo porque recordemos, la cumbre de la OTAN de este año en el mes de julio se llevará a cabo en Washington y se van a celebrar los 75 años de la creación del bloque de la OTAN. Para Estados Unidos era importante que Suecia ya estuviera muy pronto este año como nuevo miembro de la OTAN para que estuviera en todo lo que se está organizando para la cumbre en Washington, repito, en el mes de julio de este año. Como ya hemos sabido, la entrada de Suecia al bloque de la OTAN rompe su política de neutralidad que tenía, escuchen bien esto, 200 años en los que Suecia no había estado del lado de nadie y se había dedicado a gastar cada vez menos en poderío militar y en el sector defensivo, y había invertido cada vez más en ser un país políticamente neutral en todos los conflictos mundiales. Sin embargo, como ya se los dije, lo que provocó que esto cambiara fue la invasión de Rusia a Ucrania. De hecho, se dice que en el año del 2021, a finales de año, justo meses antes de que arrancara la invasión de Putin a Ucrania, se le había ofrecido a Suecia entrar a la OTAN para que estuviera cubierta militarmente hablando de cualquier amenaza, y aparentemente en aquel entonces el gobierno sueco dijo que no le interesaba, pero meses después, ya con la invasión de Rusia a Ucrania, Suecia dijo: no quiero correr riesgos y quiero entrar a la OTAN. Hungría y Turquía se lo hicieron muy complicado a Suecia y a Finlandia para entrar como nuevos miembros al bloque de la OTAN, en gran parte porque Turquía y Hungría tienen muy buenas relaciones con Putin y con Rusia en general, pero además porque tenían muchas diferencias con estos dos países nórdicos. Turquía tenía la diferencia con ellos porque le estaban dando asilo político a los kurdos, con quienes los turcos están luchando en el norte de Siria. En la parte de Hungría había problemas por el tema de las críticas hacia Víctor Orbán y el sistema democrático en Hungría. Todo eso ya se terminó y Hungría y Turquía, aunque se tardaron mucho, finalmente aprobaron y dieron el visto bueno para la entrada de los dos países nórdicos al bloque de la OTAN. Turquía aprobó la entrada de Suecia a la OTAN en enero, y apenas el mes pasado, después de una visita del primer ministro sueco Ulf Kristersson a Hungría, los húngaros aprobaron también su entrada a la OTAN. Ahora bien, peregrinos, ¿cuáles serán las consecuencias de esta entrada de Suecia a la OTAN y sobre todo qué gana Suecia y qué gana la OTAN? Pero lo más importante, ¿qué gana Ucrania con todo esto? Bueno, pues a continuación les voy a platicar que Ucrania podría recibir de forma inmediata aviones de combate Gripen suecos. Esto porque Suecia ya no los necesitaría como tal, ya que ahora tendría la cobertura de la Fuerza Aérea de los países del bloque de la OTAN. Recordemos que Ulf Kristersson, el primer ministro sueco, ha estado empujando la idea de enviarle a Ucrania aviones de combate Gripen suecos. Sin embargo, Suecia estaba esperando para formar parte de la OTAN y entonces, ya con la cobertura militar aérea de los demás miembros de la OTAN, poder enviar sus aviones de combate Gripen a Ucrania. Y mientras espera la llegada de aviones de combate F-35 de Estados Unidos, pues iba a tener la cobertura de los demás miembros de la OTAN. Eso por un lado, peregrinos, pero por otro lado tenemos que decir que Suecia y Finlandia no están solamente cómodos con la entrada a la OTAN, sino que además quieren la cobertura nuclear directa de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Básicamente lo que quiere decir es que Suecia y Finlandia quieren que hayan ojivas nucleares en sus territorios de Estados Unidos.
Todo esto para disuadir a Vladimir Putin y que ni siquiera se le pase por la mente invadir alguno de estos dos territorios que, recuérdenlo, como ya se los dije anteriormente, Finlandia comparte 1350 kilómetros de frontera con Rusia. Todos los países bálticos, a excepción de Rusia, ya están en la OTAN, es decir, prácticamente el mar Báltico le pertenece al bloque de la OTAN. Y Suecia, hay que decirlo, ofrece a la OTAN poderío militar de última generación, tropas muy fuertes y entrenadas, una riqueza abismal y, lo más importante, submarinos que pueden navegar en el mar Báltico, ya que la profundidad del mar Báltico es tan corta que los submarinos nucleares de los países de la OTAN no pueden sumergirse en el mar Báltico, pero ahora con los submarinos militares de Suecia que sí pueden navegar en el mar Báltico, la OTAN podría interceptar submarinos militares rusos. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que Ucrania va a recibir los aviones de combate Gripen de Suecia ahora que ya está en la OTAN? Y sobre todo, ¿qué represalias militares creen que tome Putin ante este escenario? Y lo más importante tal vez es, peregrinos, ¿qué creen ustedes que va a acontecer en el futuro? ¿Creen realmente que la OTAN gana mucho con la entrada de Finlandia y de Suecia al bloque de la OTAN? ¿Creen que Estados Unidos apruebe el despliegue de ojivas nucleares en Finlandia y en Suecia para disuadir a Vladimir Putin de cualquier ataque? Bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.